Muchísimas gracias a Census Capacitación por la invitación para estar con ustedes aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes también por el interés en el tema. Un tema que, pese a que se ha pensado y se suspendió en su implementación o su manejo a partir del periodo de pandemia que estamos viviendo y que nos acecha todavía el día de hoy, pues la verdad es que no. Sigue obviamente más vigente que nunca. Entonces decíamos, este tema realmente, no se ha suspendido, realmente sigue más vigente hoy más que nunca. Y pues la realidad de las cosas es que la Secretaría del Trabajo en todas sus revisiones pues todavía está requiriendo obviamente la implementación, porque ya tenemos un periodo de avance que logramos llevar a cabo en diversas empresas para manejar obviamente resultados óptimos en esta materia en particular. Vamos a ver algunos aspectos en lo general para que podamos entender de dónde sale esta necesidad de manejar la norma 035. Obviamente la implementación, el perfil que nosotros vamos a dar es más jurídico que psicológico, digámoslo así, porque obviamente hay otras exposiciones, otros cursos que manejan ese perfil. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa como representantes de las empresas principalmente es saber cómo lo podemos implementar y obviamente el efecto jurídico que puede tener en las mismas para que evitemos una sanción o multa. Entonces, básicamente vamos a ir por ahí. Como lo decía la persona que me presentó, a la cual le agradezco mucho esta pequeña introducción, efectivamente en su momento, bueno, pues fui jefe de inspección del trabajo en la Ciudad de México, particularmente de la Oficina de Dictaminación de Inspección, que es la que le da seguimiento a todas las inspecciones de trabajo, e inspector de trabajo, lo cual me permitió obviamente pues ver precisamente el ámbito de aplicación de la inspección, que es la preocupación de todos los centros de trabajo, y cómo se maneja la implementación de las sanciones. Al día de hoy, obvio, dentro de estos tres grandes grupos que se revisan por esta autoridad en particular, estamos hablando de la seguridad e higiene, que es uno de los puntos más importantes, pero también pues, de los más preocupantes para las empresas. Y en este grupo de seguridad e higiene, precisamente es que encontramos esta materia en torno a la norma 035, que en particular, como todos sabemos, pues trata de los riesgos psicosociales y el entorno organizacional favorable, es decir, el medio ambiente de trabajo en el cual se desarrollan nuestras actividades y se encuentran todos nuestros trabajadores prestando sus servicios. Y bueno, pues para ello también hay que entender un poquito, obviamente, de este grupo importante de normatividad que tenemos que cumplir, que no es otra cosa más que la seguridad de higiene del trabajo. Para esto nos debe quedar en claro que en un término general, para que podamos entender, porque no somos obviamente ingenieros, no manejamos esta parte desde el sentido técnico industrial, pues, pero sí debemos tener una idea de cómo funciona y qué es para nosotros obviamente la seguridad industrial. Pues podemos definirla como el conjunto de técnicas que tienen por objeto la prevención de accidentes. Un punto importante, no es una ciencia todavía, ¿sí? Es un conjunto de técnicas, así como los peritajes, los que somos peritos y manejamos ciertas técnicas con conocimiento avanzado o especial para poder llevar a cabo la evaluación o el análisis, a lo mejor de firmas, a lo mejor de grafismos, a lo mejor de huellas digitales o de alguna circunstancia pues de vialidad o de construcción en particular. De esta misma manera, se requiere cierto conocimiento especializado para poder manejar la seguridad industrial. Pero su objetivo particularmente va enfocado a prevenir accidentes. Ojo, no como erróneamente pensamos al cuidado de la salud del trabajador, no, esta parte es una parte que va a manejar la seguridad social. Esto lo que pretende es cuidar y salvaguardar la integridad de la fuente de empleo, también obviamente de los trabajadores, por consecuencia del patrón y de todos aquellos que se encuentran en las instalaciones mientras se prestan los servicios en una jornada laboral. Por lo tanto, el objetivo principal de la seguridad y higiene, reitero, es la prevención de accidentes para salvaguardar la salud, la vida, la integridad de todos, en lo general. Esto lo hace mediante ciertos procesos, obviamente. Es necesario que nosotros tengamos que identificar cuáles son los peligros a los cuales se encuentra potencialmente expuesto el trabajador, para que una vez que lo analicemos, entonces llevemos a cabo la aplicación de medidas preventivas y logremos este objetivo en sí. Por lo tanto, requerimos de una evaluación inicial, requerimos de una inspección,
una auditoría interna, digámoslo así, que pocos patrones en un momento dado toman en serio porque la seguridad de higiene no la implementan hasta que no tienen un problema real dentro de la fuente de empleo. De manera preventiva, este es el problema esencial en la seguridad de higiene, que no prevenimos antes de que la autoridad nos tenga que requerir pues todo este tipo de cuestiones, o en su defecto, que nos enfrentemos a una circunstancia como un accidente de trabajo, en el cual, pues entonces sí, vamos a requerir manuales, procedimientos, estudios, y pues no tenemos nada, ¿no? Esto nos debe quedar en claro también. No solamente va encaminado a la prevención de accidentes, de ser posible a eliminarlos en una fuente de empleo, y de que se presenten porque no hay de otra, pues entonces lo que vamos a realizar es acciones preventivas para mitigar el resultado y que no sea, consecuentemente, de un gran impacto para el patrón. Entonces, debemos identificar, debemos analizarlos, ¿sí? Desde la materia prima que llega en una empresa, cuando hablamos de un proceso de producción, cómo se maneja este proceso de producción, con qué maquinaria, con qué herramienta, con qué equipo, evidentemente lo que necesita el trabajador para que pueda llevar a cabo ese trabajo, el producto obtenido, el subproducto obtenido, incluso los desechos que se van a manejar, porque todo esto puede causar un impacto ambiental al trabajador y le puede causar una enfermedad de trabajo o en su caso un accidente. Si está conviviendo con estos agentes de alguna manera y no tiene el medio o los elementos de protección para salvaguardar su integridad, su vida, su salud en particular. Una vez que identificamos y analizamos este medio ambiente, entonces realizamos una valoración de cómo son los riesgos y con ello aplicamos controles de operación. Estos controles de operación precisamente es lo que nos va a dar el resultado de lo que debemos implementar en cada uno de los aspectos laborales en los que está prestando el servicio al trabajador. Y la norma 035 no es ajena a este procedimiento. En sí, dentro de su concepto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, nos establece que debemos identificar lo que son los riesgos psicosociales. Debemos también analizar el ambiente de trabajo en el que se encuentra el trabajador. Con ello, establecer si estos factores de riesgos psicosociales le pueden causar un daño presente, a mediano plazo o en lo futuro, un futuro más lejano. Establecer con esto, después del análisis, las medidas necesarias para prevenir que traiga una consecuencia incluso mortal para los trabajadores. Y obviamente el patrón se quede sin la mano de obra para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos al momento de prestar el servicio a un tercero, ¿sí? Ese es el objetivo. Y reitero, no es ajena a la norma 35 este tipo de cuestiones. Por lo tanto, como se muestra ahí abajo en las figuritas que tenemos en la ilustración, se identifica peligros, se valora y después se aplican controles operativos. Así funciona la seguridad industrial de manera general. Esto no es lo mismo que la higiene en el trabajo, que también tiene mucho que ver con la norma 035. Hay normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas finalmente son aquellos lineamientos administrativos que en esta materia al menos va a establecer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una rama industrial con el objetivo de prevenir y evitar accidentes y enfermedades de trabajo. La seguridad industrial, decíamos, tiene normas específicamente de aplicación como la norma 030. Va muy de la mano con la norma 035, con la finalidad obviamente de establecer lineamientos para que el trabajador no solamente no se estrese, porque es el único punto que hemos oído de la norma 035. Es que se tiene que medir el estrés, es que se tiene que atacar, es que se tiene que controlar. No, para pasar no lo mide, ¿sí? Lo que mide son los factores de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores y con ello, pues la posible afectación que pudiera tener, ¿sí? Pero el estrés como tal no se mide con la norma 035. Vamos a ver más adelante, obviamente, cuáles son estas guías de implementación que se manejan en la norma y cuál es el resultado real que podemos obtener y quién es quien puede implementar estas guías y también quién es quien puede evaluarlas, que es una persona distinta, incluso a la que en un tercer paso los puede implementar para establecer los lineamientos que den
efectivamente un resultado óptimo al momento de llevar a cabo esta implementación de norma 035. Los 4 puntos, obviamente, que debemos seguir en esos pasos cronológicos para poder establecer la seguridad y higiene en el trabajo, pues sería la identificación, la medición, la valoración y el control. Es muy lógico, si lo vemos, en comparación, obviamente, de la seguridad industrial, también lleva una etapa de identificación, una etapa de valoración y después una etapa de control. Esto es en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo práctico. En esto se pretende identificar agentes y contaminantes, que no es otra cosa más que lo que existe en el medio ambiente del trabajador, para que entonces se pueda llevar a cabo las medidas preventivas. No es casualidad que en una fuente de empleo se encuentra un determinado número de extintores o de señalamientos en relación a otra fuente de empleo totalmente distinto. No es casualidad que los colores de los letreros llevan ciertas características, ciertas dimensiones, cierta altura, incluso las que tienen que colocarse. No es casualidad que también existan lineamientos de control a nivel general, como lo que lo es precisamente el manejo de la norma 030 respecto de las condiciones de salud, donde sabemos que debemos tener, de acuerdo al número de trabajadores, pues un botiquín, capacitación de primeros auxilios, a lo mejor una enfermería, probablemente hasta un hospital, dependiendo del número de trabajadores, o en su caso, con relación incluso a las medidas de salubridad que ha establecido el Consejo de Salubridad General en México por motivo de esta pandemia, en correlación a la norma 030 y 35, pues este equipo de protección personal que ahora es indispensable para todos en cualquier materia. El tapabocas, uso de gel, tapetes sanitizantes, jabón y agua, entre otros. Todo tiene una correlación. Y si nos damos cuenta, todo lleva este sistema. Para nosotros saber si necesitamos tapetes, gel, agua, jabón, a lo mejor guantes, gogles, careta o cualquier otro tipo de equipo de protección personal, pues obviamente debimos haber identificado el riesgo. Con esto, llevar a cabo una evaluación y entonces establecer qué era lo necesario para mí dentro de esa fuente de trabajo. No importa si produzco o presto un servicio en particular. Toda la materia de seguridad e higiene, y a este grupo de normatividad pertenece la norma 035, toda en especial va encaminada a 3 puntos en particular dentro de una fuente de empleo. Primero, al espacio físico en donde se presta el servicio, es decir, a la fuente de trabajo físicamente hablando, a la estructura, al inmueble como tal. Segundo, a la actividad de la empresa. ¿A qué me dedico? ¿Sí? Vendo, produzco, distribuyo o presto un servicio. Y tercero, a la dimensión o capacidad de la fuente de trabajo. Tengo menos de 15 trabajadores, tengo 50, tengo 60, tengo 100, 200, 300, los que sean. Entonces, el tipo de obligaciones que se va a establecer por la seguridad y higiene industrial, incluso en la norma 035 hay un parámetro dependiendo del número de trabajadores, se va a establecer por estas 3 circunstancias, ¿sí? Eso no debemos olvidarlo porque cada que hablamos de seguridad y higiene son 3 puntos a analizar para saber qué obligaciones tengo y por lo tanto qué es lo que debo cumplir en torno a las normas. El primer campo de aplicación de la seguridad industrial es la identificación de peligros y esto lo podemos definir como todo aquello que per se tiene la capacidad de generar un daño no solamente a las personas, sino también a la maquinaria, los materiales, los procesos y las instalaciones en las que se presta el servicio. Esta situación obviamente nos lleva a pensar que la seguridad de higiene pues protege todo en su conjunto, lo que nosotros llamamos empresa, en todo su engranaje distinto, desde su administración, obviamente, hasta su operación y los elementos que conlleva el poder llevar a cabo esta actividad, es protegido por la seguridad de higiene. Cuando nosotros tenemos una capacitación en torno a una implementación, por ejemplo, de una norma 02 relativa a los riesgos y peligros por agentes contaminantes derivados de un conato de incendio, en este caso, por una explosión o incendio, bueno, pues obviamente hay que darle capacitación a los trabajadores. Con esa capacitación se puede, si no prevenir este conato de incendio, por lo menos controlarlo. Y eso hace la diferencia en torno al resultado que se pueda obtener una vez que se presenta esta explosión o incendio de la fuente dentro de la fuente de trabajo. En Internet
En Google, Wikipedia o donde quieran, el buscador que gusten, van a encontrar infinidad de videos de cómo existen trabajadores que afrontan este tipo de circunstancias. Y con esa capacitación bien establecida por los patrones, pueden no solo mitigar un foco de incendio, pueden salvarle la vida a una persona por prestarle los primeros auxilios previos a que lleguen los servicios de emergencia. Pueden incluso salvaguardar la vida de todos, realizando las acciones necesarias, incluso, por ejemplo, para evacuar un inmueble en caso de que se presente algún colapso del mismo. ¿Sí? Y ejemplos infinidad podemos encontrar en ese sentido. Entonces, este es uno de los objetivos que persiguen todas las normas oficiales mexicanas, incluyendo la 035. ¿Sí? Ahora, respecto de los riesgos, obviamente podemos identificarlos como los daños que pueden causar deterioro, perjuicio o menoscabo o molestia. De esta manera, bueno, pues se puede generar hacia las personas, se puede clasificar de acuerdo a las personas, de acuerdo a las consecuencias y de acuerdo a su origen. En cuanto a las personas, pues sabemos que un daño puede causarse de manera individual y de manera social. Si el trabajador sufre un daño, pues habrá que ver también si fue por negligencia de este, o en todo caso no tenía los elementos para poder prevenir este accidente de trabajo. Vámonos a las personas que realizan trabajos en altura, que son aquellas que tienen trabajos elevados de 1.5 metros del nivel del suelo hacia arriba, ¿sí? O más. Si yo no le doy el arnés de seguridad, la guía y el soporte necesario para que en caso de un imprevisto en el cual resbale, pues no llegue a presentar una caída libre que le represente una afectación física. Y ahí, si él no utiliza el equipo de protección personal, pues entonces será una cuestión por imprudencia por parte del patrón. Esto también va relacionado con la seguridad social, para determinar con esa responsabilidad si yo, patrón, en un momento dado, tengo que afrontar alguna circunstancia en específico y se puede clasificar como un accidente de trabajo o como una enfermedad general. Si yo, patrón, no soy el que le presta estos elementos de seguridad y el trabajador sufre el accidente, pues consecuentemente tengo una responsabilidad mayoritaria. Si derivado de este accidente el trabajador fallece, no es lo mismo que en un momento dado yo, que sigo pagando la seguridad social, pues solamente ayude a los familiares, si fallece, estamos hablando, a que se integren al sistema de pensiones, a que tenga que hacer frente a una indemnización de hasta 5,000 UMAS por esta circunstancia. Y aparte, pues tener una responsabilidad penal, ¿sí? Porque ya se va a clasificar, obviamente, lo saben los abogados, como un homicidio, pues, culposo, ¿sí? En un momento dado. Lo que era el imprudencial antes, a final de cuentas existió, no lo podemos negar, aunque no se haya tenido la intención de que se causara este daño o esta repercusión. De la misma manera, en cuanto a lo social, bueno, pues dependiendo del número de trabajadores que tienen esta afectación una vez que se presenta el problema en la fuente de empleo. Y en cuanto a las circunstancias, bueno, pues vamos a tener aquí que esto puede generar no solamente una lesión, no solamente ausencias laborales, justificadas o no, obviamente, porque se presentó este conflicto, esta eventualidad o este accidente, como lo queremos clasificar, sino también, obviamente, puede tener un daño material hacia el patrón, una reducción de esperanza de vida, porque a lo mejor el trabajador queda afectado, o en el peor de los casos, la muerte como tal. Son parte de las consecuencias que se presentan si este tipo de circunstancias se llegan a generar. Y en cuanto a su origen, obviamente, pues pueden ser producidas, como lo comentábamos, por circunstancias ajenas a la voluntad del hombre, como los sismos, como una inundación, como a lo mejor un conato de incendio generado por una sequía, por una gran ola de calor, o en su caso inducidos por el hombre, ¿no? Cuando existe esta intencionalidad de causar el daño como tal. Esto es importante que nosotros lo conozcamos precisamente para poder determinar que con ello, pues yo requiero llevar a cabo ciertas acciones, en lo general, ¿sí? Ciertas acciones que lamentablemente en México se tienen, pero no existe la intención patronal de llevarlas a cabo. Y van en torno a establecer una prevención, precisamente dentro de las fuentes de empleo. En lo que estamos fallando realmente aquí en México en las empresas es en este sentido de la prevención,
porque no establecemos esas actividades o medidas previas con la finalidad de evitar o disminuir los riesgos de trabajo, sino que somos más reactivos que proactivos y hasta que se presenta la eventualidad, se presenta el accidente o el requerimiento de la autoridad, es cuando entonces nosotros corremos a tener que manejar todo este tipo de circunstancias o elementos que en muchas de las ocasiones nos generan un gasto altísimo y a final de cuentas no tienen un óptimo resultado. No se imaginan infinidad de gente que me ha comentado el día de hoy, trabajadores y representantes de patrones, que la norma 035 y su implementación solamente les generó una carga económica, una pérdida de tiempo, una absorción de trabajo innecesario, porque no vieron un resultado real a partir del cual en esta implementación pues pudiera tener un beneficio al trabajador. Y al preguntarles qué tipo de acciones llevaron a cabo en cumplimiento de la norma 035, prácticamente todos coincidieron en decir, pues implementamos los cuestionarios que nos decía la norma. ¿Y luego qué? No, pues los evaluamos a nuestro real y saber entender conforme a la norma. ¿Y luego qué? Pues ahí quedó. Cuando llegó el inspector de trabajo, le enseñamos los cuestionarios llenos, le enseñamos incluso que identificamos a los trabajadores que tenían este problema y también el resultado final. ¿Y después qué pasó? Pues nada, simplemente tenemos la carpeta y con eso salvaguardamos esta acción cuando fue requerida por la autoridad. Eso no es la implementación de la norma 035. Esto va más allá en una conciencia patronal, de que esos resultados, una vez que son evaluados, tenemos que ser conscientes cuál es la afectación que le está causando a mi trabajador y como consecuencia que no le permite prestar un trabajo para darme también los números necesarios en la prestación de su servicio. Resulta que el trabajador no duerme, que el trabajador está inquieto, que el trabajador está distraído, que aparte tiene problemas de conducta, con todo el mundo se enoja, con todo el mundo es agresivo, que ya se divorció, que también se peleó con el patrón, con el supervisor o con el jefe de departamento. Entonces, algo está pasando ahí. Si logro identificar a través de esta implementación que todas esas molestias que tiene, de alguna manera son causadas por el trabajo que está desempeñando, pues entonces quiere decir que sí tengo una responsabilidad como patrón y por lo tanto tengo que establecer medidas preventivas para corregir esta circunstancia y evitar que en el futuro se presente con el resto de los trabajadores. De la misma manera, si identifico que esta situación se presenta no en un trabajador, sino en todos en una área, evidentemente los problemas son distintos y tengo que hablar con el supervisor, con el jefe de área, con el área de recursos humanos para saber cómo se llevó de inicio incluso la clasificación y selección de trabajadores que determinara que ahí tenía que estar ese grupo en particular realizando una actividad específica. No sé, a lo mejor el área de bodega, a lo mejor el área de producción, el área de ventas o cualquier otra en particular. Y el problema, pues es estructural, es en cuanto a los trabajadores que no están a gusto con el jefe, con la forma de trabajar, con los sistemas de producción o algo está fallando. Si yo logro identificar esta circunstancia y llevo a cabo la prevención adecuada, pues no solo corrijo el problema, lo evito en lo futuro para que se presente en otras áreas en particular. Y así sucesivamente. Son situaciones que se pueden estar presentando que sí se pueden identificar a través de esta implementación adecuada de la norma 035. Vamos a hablar de estos problemas específicamente ya un poquito más adelante para que podamos saber qué es lo que se maneja como un problema psicosocial y en todo caso cómo. Hemos tenido señales con algunos trabajadores, con algunos compañeros, o a lo mejor nosotros mismos también tenemos este tipo de factores que se están presentando y no les ponemos atención, ¿sí? Ahora, 3 pasos en particular en torno a la prevención que yo debo señalar en toda fuente de empleo. Estamos hablando de la seguridad e higiene en lo general, ¿sí? Seguridad e higiene en el trabajo, seguridad e higiene y salud laboral. Bueno, primero la creación y conservación del interés, ¿sí? Hacer del conocimiento que esta circunstancia nos afecta a todos, que en un momento dado, si hay trabajadores afectados por riesgos psicosociales y se genera su ausencia como tal,
Si se generan problemas, pues va a afectar no solo a ese trabajador, va a afectar a toda el área, va a afectar a toda la producción, va a afectar a la empresa. Porque en el caso de que alguien se incapacite, pues yo le tengo que seguir pagando en un momento dado la seguridad social y probablemente hasta los salarios, dependiendo de la circunstancia que se vaya a dar en lo particular. También al patrón, el patrón más bien tiene que hacer del conocimiento al trabajador que si no sigue estos lineamientos de seguridad, como lo marca la ley y la norma, pues entonces no solamente él es el afectado, también su familia, también sus beneficiarios, porque se quedan sin el sustento económico, se quedan sin la cabeza de familia y esto pues trae una afectación social. Entonces hay que concientizarlo en ese sentido. El trabajador